Yo voy al supermercado con mi carrito. Ahora están de moda, pero como este no hay. Yo voy con mi listita y voy comprando. A veces no me entiendo la letra y no sé si me hace falta jabón o jamón. Sí, un poco grande estoy, pero igual no voy a dejar que se hagan los vivos con los precios. Por eso cuando me enteré de los precios cuidados me gustó. Ahora cuando vengo al súper saludo a los cajeros. Hola chicos. Y después agarro esa revistita de los precios cuidados y me voy fijando. Porque años puedo tener más, pero de más no voy a pagar. La violencia institucional, ejercida por diversas instituciones del Estado, impacta selectiva y discrecionalmente sobre determinados sectores sociales. Se trata de una violencia, la mayoría de las veces invisibilizada, poco discutida y hasta naturalizada bajo un imaginario punitivo. Son prácticas violatorias de los derechos humanos que por su gravedad, extensión y masividad afectan la vigencia plena del Estado democrático de derecho. Si yo quisiera hacer una película y la quiero hacer muy maliciosa, entonces yo sentaría en una mesa a funcionarios del Poder Judicial, a funcionarios del Poder Político, a funcionarios policiales pero de alto rango, y si quisiera instalar un sistema arbitrario que intente de a poquito eliminar a los sectores más humildes, lo que haría precisamente es tratar de provocar un clima de miedo, un clima de desesperación, de individualismo, de desconfianza. ¿Y cómo lo haría? Un poco como se viene haciendo. La gente cada una encerrada en su casa, presa porque están atrás de rejas. Y hasta me animaría un poquito más. Pediría la vida de alguien. ¿Por qué no la vida de un docente, de un laburante? Entonces mandaría un par cualquiera, hasta pueden ser de las mismas fuerzas policiales, y pediría que, no importa si lo roban, pero que lo maten. Y ese acto miserable de salir a matar por matar sería levantado rápidamente por la sociedad. El tema es cuando este hecho no es analizado en su generalidad y cuando solo decimos estos negros de mierda salen a matar sin robar nada y damos lugar a que ese negro de mierda que sale a robar, que sale a matar sin robar nada se transforme a había o podría haber un menor de edad entre ese negro de mierda que salió a matar sin robar nada. Y si agregamos que
Se salió a buscar a ese menor de edad que presuntamente vive en una villa cercana al lugar del hecho. Y es muy fácil seguir y seguir controlando a los barrios humildes, es muy fácil seguir exterminando pobres, porque tenemos a nuestra disposición el ok de gran sector de la sociedad. Hay dos términos en ese nombre, digamos, ese título, que es violencia e instituciones, ¿no? Y habría que agregar que es una violencia que se aplica centralmente sobre un determinado sector de la sociedad. Está atravesada, me parece, por una mirada que no puede dejar de ser una mirada de clase, porque las instituciones de nuestra sociedad, la cárcel, la iglesia, el hospital público, la escuela, la justicia, la policía, se relacionan con los sectores más humildes, más vulnerados en sus derechos, con los sectores populares, de un modo distinto al que se relacionan con los sectores que tienen acceso garantizado a determinados recursos. Y yo no tengo las pruebas, por eso mi imaginación habla de si pudiera ser una película. Si no me cierra en este gran embrollo que estamos viviendo, es que un delincuente que sale a robar solamente salga a matar. Y que ese hecho mismo de salir a matar dé lugar a que gran parte de la sociedad piense que en las villas, los villeros, son los peligrosos. Hoy vamos a encontrar cárceles llenas de pobres, torturados, violados, asesinados, abandonados. Vamos a encontrar las barriadas controladas por sistemas represivos que matan y desaparecen. Vamos a encontrar pibes que no salen a las ciudades, que no salen a las capitales, porque son corridos a sus barrios. Y esa es la sociedad que tenemos hoy. Cuando todas esas instituciones se relacionan con los sectores más débiles de la sociedad de un modo violento, hablamos de violencia institucional. Y ese modo violento no son solamente los golpes, la tortura, la picana, la detención ilegal, la desaparición. Ese modo violento es también el lenguaje, ¿no? Un lenguaje cerrado, críptico, que las personas no entienden si no tienen un determinado nivel educativo o de acceso a determinadas herramientas. Y por supuesto, en el extremo más duro, sí, la desaparición, la violencia sobre los cuerpos, la tortura, la negación de la realización de una interrupción de un embarazo a personas que tienen todo el derecho de pedirlo. Hablábamos recién de del caso de una niña violada, a la que se le negó por unos días desde un hospital público el acceso a ese derecho. Eso también es una brutal violencia institucional. Una persona en la que está atravesada por un montón de vulneraciones de derechos, niña, violada, pobre, ¿no? Digamos, tiene todos los requisitos para merecer la mayor de las protecciones y se la trata con la mayor de las violencias. Entonces, en todos esos casos me parece hablamos de violencia institucional. Yo estoy en contra de la violencia institucional. Yo estoy en contra de la violencia institucional. No es posible disociar la discusión de seguridad con las discusiones de violencia institucional. O sea, son parte del mismo debate, parte de la misma discusión, digamos, social, parte del mismo desarrollo de la política pública de seguridad y parte de la misma agenda de derechos humanos. O sea, es muy difícil pensarlos disociados. En la medida que aparecen como discursos disociados o como políticas disociadas, en donde empiezan los problemas. Entonces nuestra apuesta es a que no queden disociados ni desde el discurso público, la agenda de las políticas, ni desde el trabajo de las organizaciones sociales, territoriales o de derechos humanos. Hay una lógica de pensar en términos mayoritarios la seguridad como aquellas políticas y acciones que irían en contra de las actividades delictivas y con la intención de frenar las actividades delictivas. Como si esas actividades delictivas además fueran un todo homogéneo. Entonces ahí hay un primer punto que me parece como para que hay que poder problematizar y profundizar un poco. Pero también
poder ubicar ahí el tema de violencia institucional, y eso lo vemos en todo caso como una consecuencia de este discurso sobre la seguridad tan fuerte, tan convocante para las mayorías y tan utilizado de un modo muy, no sé, como muy oportunista por algunas fuerzas políticas. Si uno, por ejemplo, piensa en el ejemplo de Luciano Arruga, la desaparición de Luciano Arruga, uno tiene la desaparición forzada, claramente, la práctica de hostigamiento policial, la práctica de control social de los barrios, sin duda, la práctica de funcionamiento de las policías y la relación con los jóvenes, sobre todo de barrios pobres, pero también, y esto es otra dimensión del caso que a nosotros nos interesa mucho remarcar, permite ver el funcionamiento de la propia policía bonaerense en su propia práctica de gestión de la seguridad. Lo que se está investigando es que esas dependencias policiales tuvieron que ver con su detención arbitraria y su desaparición. Mi hermano está desaparecido hace 5 años por la policía bonaerense y desde ese momento busco desesperadamente a mi hermano y acompaño a mi familia en la búsqueda de justicia. Primero uno tiene que lidiar con uno, con la tristeza. No es solamente el sentimiento de extrañar, es el sentimiento de extrañar con una mezcla de bronca, amargura, desesperación. Es irte a acostar pensando en Luciano, es levantarte pensando en Luciano, y no hay día en que uno no piense en Luciano. Eso también conlleva tener que buscar fuerzas donde en algunos momentos uno no tiene, para poder lidiar con todo un sistema mezquino, un sistema que discrimina y criminaliza a los sectores más humildes. Eso implica luchar contra un alto grado de impunidad generada por el poder político, el poder judicial, el poder de los grandes medios de comunicación. Y en definitiva es una gran pelea la que uno tiene que dar cuando levanta la bandera en defensa de los derechos humanos y en contra de la violencia institucional. Y hay que hacerlo con mucho respeto, porque acá uno está denunciando un sistema al mismo tiempo. Y no estamos hablando de cualquier sistema, de un sistema que opera en la luna, estamos hablando de un sistema que opera en la tierra, que opera en nuestra Argentina y que se llama sistema capitalista. La idea paradigmática en las fuerzas de seguridad responde a la concepción del enemigo interno. En la década de los 70 fue la subversión la responsable de todos los males de la sociedad. Hoy son los pibes de la barriada. Hace unos días se cumplieron 2 años del asesinato de mi hermano, el 6 de mayo. Mi hermano estaba en la puerta de mi casa, saliendo de nuestra casa, subiéndose a su auto por el lado del acompañante, y 40 metros detrás de él, sobre el semáforo, en Monteverde y Goyena, esto es en Bursaco, se desplazaba en su vehículo Renault 12 David Benítez, un agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, custodiando detrás a su hermana y su hija que iban manejando una moto. Llegan al semáforo, 2 menores salen de la parada para arrebatar la moto, la piba se cae de la moto, Benítez, sin dar voz de alto ni anunciarse como policía, saca su arma de dentro del vehículo y efectúa, sentado en el asiento del conductor, 2 disparos. Desde dentro del vehículo se baja y efectúa una ráfaga de 5 disparos más. El último disparo es el que impacta en la espalda de mi hermano, que él no estaba alertado de la situación porque estaba de espalda y subiéndose a su vehículo. Hay una mirada de que ese otro es un enemigo cuya muerte no importa. Y si
si en el objetivo de matarlo a ese, cuya muerte no importa, me llevo puesto a uno que pasaba por ahí, la culpa va a ser de ese otro, cuya muerte no importa, y encima le voy a atribuir lo que en realidad tiene que ver con mi incapacidad como fuerza de seguridad para resolver una situación sin producir más daño que la creada por la misma situación o por el mismo, en este caso, transgresor. El caso masacre de Budge está rodeado de muchísimos datos realmente significativos y trascendentes. El caso masacre de Budge sucede a poco tiempo de recuperada nuestra democracia, producido por un sistema policial que era exactamente el mismo sistema policial intocado hasta ese momento de la policía de Camps, es decir, de la policía de la dictadura genocida que sufrió nuestro pueblo. Y se dio la increíble casualidad de que el hecho sucedió, como sabemos, el 8 de mayo de 1987, y ese día fue el día en que se presentó el conocido, famoso informe Gauna, que fue aquel en el que se basaron las leyes de obediencia debida y punto final. Estábamos a 4 años de la recuperación de la democracia. El sistema policial que mató a los 3 chicos de Budge es el sistema policial de la policía de Camps. Balmaceda, Miño y Romero, los 3 policías que fueron los autores, por lo menos los autores que logramos con el doctor Zimmerman individualizar en ese momento, porque nunca vamos a dejar de tener en claro que hubo más responsables que no pudimos individualizar pese al arduo trabajo que se llevó adelante. Esa patota policial actuó en numerosos secuestros, en numerosos hechos vinculados con el accionar represivo de la dictadura. Son muchos años de no intentar meterse con la policía de alguna manera, o cuando se intenta no sostener los cambios en el mediano y largo plazo. En la provincia de Buenos Aires uno lo que ve es, sí, otros niveles de autonomía policial, pero que tienen que ver con una delegación del gobierno. O sea, no es una autonomía que no tiene vínculo con lo político. Quizás por eso la posición de Julián Axat no es exactamente, digamos, él no quiere hablar necesariamente de autonomía, porque eso pareciera como que irresponsabiliza al gobierno. Digo, no, hay una responsabilidad, hay un poco, hay que traer los conceptos que planteaba Marcelo Saín del doble pacto. Esa autonomización del gobierno, de la policía, tiene que ver por una decisión propia de la política, que es de delegarle la gestión del conflicto. Son persistentes estos sectores en imponer un determinado código penal, unas determinadas leyes contra los sectores populares, una determinada mirada sobre la seguridad que implica el territorio ocupado por las fuerzas de seguridad, ¿no? Un territorio donde cada vez vemos más uniformes, ¿no? Empezamos por la policía, seguimos por la policía metropolitana, si estamos en la provincia de Buenos Aires por la bonaerense, la gendarmería, la prefectura, la aeroportuaria, probablemente prontamente las policías municipales. Bueno, digamos, todo eso implica un territorio absolutamente militarizado. La capacidad de daño de las policías de funcionar autónomamente por este pacto, por esta delegación, se vio en los levantamientos del último diciembre. Entonces no es una autonomía para deslindar responsabilidad de los gobiernos, todo lo contrario. Creo que esa es la discusión con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está haciendo con la bonaerense? ¿Qué le delega? ¿Qué le deja hacer? ¿Qué no le deja hacer? ¿Cuáles son las tensiones? ¿Cuáles son los pactos? ¿Cómo gobierna a esa policía? Y creo que sí, en relación con la policía bonaerense, hay muchísima dificultad para meterse, como dijo el secretario Fresneda, con el monstruo. Y una militarización que también otra vez me va a afectar menos a mí, que soy una señora cincuentona y con el pelo canoso, que a los pibes de la edad de mi hijo, que tiene 22 años, sobre todo en los barrios. Hay una generación, varias generaciones de adolescentes, de jóvenes, que viven siendo hostigados por la policía y por otras fuerzas de seguridad, desde que se levantan, desde que tratan. Y entonces esto
provoca una cuestión gravísima, muchas cuestiones graves, pero una de las más graves me parece que es una segmentación de las ciudades, de los barrios, de las localidades, que hace que determinados pibes no puedan salir del lugar donde viven. Porque no es que haya una barrera física que les impide salir, la barrera es la avenida, donde se encuentran sistemáticamente con la gendarmería. No olvidemos que Juan Ramón Balmaceda, sargento, era muy conocido en Budge como un prototipo de policía brava, de estos personajes que parecen salidos de una obra de García Márquez. Estos personajes que acostumbraba a caminar por las calles de Budge golpeándose las botas como si fuera un militar, y de pronto la gente tomando mate en las veredas le decía: señor, usted váyase para adentro que está molestando, y usted chiquito que está haciendo acá, váyase a su casa. Ese tipo de cosas que son incomprensibles desde una perspectiva de un Estado de Derecho democrático y propias de un Estado sitiado. Ese sistema policial, esa patota policial fue la que produjo el hecho de la masacre de Budge, acostumbrada a actuar de esa manera durante la dictadura. En general la policía aparece como el vínculo con el Estado a quien le van a reclamar o a demandar por los problemas que tienen. Esto se vio en el caso de Luciano. Cuando Luciano desaparece, la madre y la hermana van a la comisaría, a la propia comisaría, a denunciar la desaparición. Y ahí mismo es donde dicen que ellos sospechan de la propia policía porque el hermano, porque Luciano había sido hostigado y detenido en un momento anterior, y había sido incluso torturado en una de las comisarías hacía unos meses. Ellos lo ponían como antecedente directo de la desaparición. Y es en la propia comisaría donde van a decir eso. Luego, en ese caso, la comisaría encubre más que investiga, y bueno, y ahora estamos hace 5 años tratando de saber qué pasó con Luciano, justamente por la dificultad de la justicia o la connivencia de la justicia también de no poder desarmar el entramado de encubrimiento que hizo la propia policía en los primeros momentos de la investigación. Esta familia ha hecho todo el recorrido burocrático que se nos exigía recorrer. Estuvo la causa 4 años en la justicia de la provincia, hay que recordar, en su primer momento la causa estuvo en manos de la fiscal Roxana Castelli. A Roxana Castelli le denunciamos a la policía y fue quien entregó la investigación a la misma policía que denunciábamos. Cuando pasó a la fiscal Celia Cejas, lo que hizo la fiscal Celia Cejas es investigar a la familia durante 1 año y medio, no a la policía. Durante 4 años se mantuvo en la justicia de la provincia, no avanzó en lo más mínimo, todo lo que se generó fue una investigación a las familias, se generó también un estado de impunidad que dio la posibilidad de que se desaparecieran pruebas y a la misma víctima. Si uno mira, trata de hacer que las hojas de los expedientes no sean solo papeles, sino poder entender cuál era el entramado ahí, lo que uno ve es un funcionamiento de una comisaría bonaerense totalmente irregular, deficiente, los patrulleros no estaban funcionando por las cuadrículas que tenían que funcionar, tenían que tener un GPS prendido que no lo tenían prendido, aparecen 3 horas detenidos en un descampado. Ellos en sus declaraciones judiciales lo que dicen es que estaban ahí porque estaban descansando, cuando en realidad, nosotros entendemos que ellos tienen que dar explicaciones por la desaparición de Luciano, pero su propio descargo, que es que estaban descansando, durmiendo ahí, también pone sobre la luz la degradación del funcionamiento de la propia policía bonaerense. A los 4 años se federaliza la causa. Con esto queremos decir que la causa cobra índole nacional. Es el Estado argentino en su generalidad y totalidad quien nos debe dar a nosotros una respuesta acerca del ciudadano argentino Luciano Nahuel Arruga. Y esperamos los pasos también de la justicia federal. Dimos tiempo a que leyeran la causa, a que se empaparan de ella.
Llegó un año de que estuviera en esta instancia judicial sin avances. Recurrimos a un acampe que duró 2 meses, en el cual exigíamos que se terminara con una medida antropológica forense. Todas las instancias agotamos. Cuando uno discute políticas de seguridad, discute las inquietudes, las demandas de la ciudadanía respecto de que los hechos de violencia preocupan y necesitan que haya más policías en los barrios y que necesitan que la policía les dé otra respuesta o la política que les dé otra respuesta. La pregunta también es ¿con qué policía? Entonces, y esa misma policía que tiene una matriz de funcionamiento degradado, corrupto y violento, es la que es incapaz de dar seguridad como corresponde, pero al mismo tiempo es la que produce hechos de violencia institucional. Nos sentamos con todos. Todos están al tanto de la situación grave que vive la causa de Luciano Nahuel Arruga. Aún así, la respuesta que dieron funcionarios del poder político y judicial siempre fueron miserables. Y algunas con un alto grado de falta de respeto a la familia y a la víctima. Es por eso que nosotros preferimos seguir parándonos desde este lugar, desde un lugar que se encuentra frente a la vereda que están ellos, tratando de organizarnos con otros familiares, con otras víctimas, para ser nosotros los que empecemos a escribir esta historia. Una historia que no tiene que entregar ninguna bandera, una historia que no tiene que chuparle las medias a nadie, una historia que no tiene que esperar que el otro haga, sino que tiene que empezar a ser relatada, escrita y contada por quienes somos víctimas de este proceso democrático que tiene serias faltas a los derechos humanos, sobre todo de aquellos que provienen de los sectores más humildes. Miles de pibes, hombres y mujeres de los barrios más empobrecidos de nuestra patria fueron y son víctimas de la violencia institucional en alguna de sus formas. Instituciones de encierro, servicios médicos, escuelas, pasillos judiciales o fuerzas de seguridad hacen a un escenario donde se registra un uso abusivo del poder estatal, una práctica violatoria de los derechos más elementales de un ciudadano o ciudadana. El 8 de mayo de 1987, ya desde horas tempranas, los 3 chicos junto con otros amigos de Budge, el Negro Olivera, Willy Argañarás, Oscarcito Aredes, fundamentalmente los 2 primeros que nombré, que acababan de perder sus trabajos. Este es un dato muy importante. Hacía pocos días que uno y otro habían perdido sus trabajos, pasaron a ser desocupados. Preocupados por su situación, se encontraron desde temprano y estaban tomando cerveza. El lugar, esta esquina de Figueredo y Guaminí, es un lugar, como vos dijiste, emblemático, un lugar donde hubo mucha historia y hubo mucha movilización de los vecinos. Y nosotros seguimos organizados, luchando, tratando de llevar a los pibes a que conozcan lo que fue la masacre de Budge. Pasaron muchos años, hay muchos chicos en el barrio que no conocen, que no saben lo que es esta esquina, por qué hicimos el año pasado este mural. Y la idea de las organizaciones es difundir, transmitir, pero seguir luchando por las cosas que siguen sucediendo, ¿no? A eso de las 4 de la tarde van a un almacén de la zona que habitualmente les fiaba. Desocupados, les piden fiado a la dueña del local. La dueña del local, cansada de que les pidan fiado, también hay que entender esa situación, les niega el fiado. Los chicos, ya un poco tal vez bebidos, esto bueno, no sabemos exactamente en qué medida, se enojan, salen del bar y golpean la puerta. Se golpea la puerta y se rompe un vidrio. Ante esta situación, la dueña del local llama a la policía. Aquí se empieza a desatar la historia. Los chicos que habían conseguido una cerveza, hoy dirían los pibes conseguimos una birra, estaban los 2 sentados parapetados en la ochava, Willy, ¿sí? Argañarás y el Negro Olivera.
y dio en pasar, por casualidad por ahí, Oscarcito Aredes, a quien la mamá, que vivía a media cuadra, sobre Guaminí, le dice: andá a hacerme unas compras. Oscarcito Aredes, que por supuesto los conocía a los dos chicos, porque eran vecinos de una cuadra y media los dos, se para un momento con ellos y: che, ¿qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Qué hay? El único que estaba parado. Los otros dos, que probablemente como consecuencia de que habían tomado unas cuantas birras, estaban sentados en el suelo, recostados contra la ochava. Para la camioneta, enciende las luces de una Ford F100 contra la ochava, que por supuesto, imagínate que la camioneta casi la montaron sobre la vereda. Otro vehículo también frena en donde venían otros policías. Bajan los tres y directamente disparan contra la ochava. Ante un grito que dan, un grito que quedó en la memoria, no solamente de toda la barriada de Budge, sino de los que trabajamos en ese caso, colaboramos con él, nos comprometimos con la investigación y con la lucha contra la impunidad de ese caso, que fue un grito de "al suelo, señores". Ese grito disparó, la andanada de disparos la abrió, y aparte es un grito típico de la prepotencia militar y policial. "Al suelo, señores". Ya desde la primera actuación policial se empiezan a cometer irregularidades, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, cuando se acerca el primer móvil alertado de la situación, Benítez le anuncia que era policía, nunca lo detienen, nunca lo demoran. No obstante de haber cometido el asesinato o haber herido a mi hermano, él nunca se pone en una actitud solidaria, sino todo lo contrario, sigue sosteniendo su arma de fuego y amenazando al amigo de mi hermano, le dice: hijo de puta, quédate ahí o te mato, ¿no? Situación que se empieza a mermar un poco cuando llega la policía y le da, en términos institucionales, protección desde el minuto cero. ¿Qué es lo que sucede de entrada? ¿Qué es lo que hacen en estos casos las policías bravas, las policías corruptas, como sucedió en este caso? Modifican el escenario. Los chicos no estaban armados. ¿Qué es lo primero que hace el sistema policial perverso? Poner lo que se conoce en la jerga como perros. Es decir, llevan siempre armas, que no son las reglamentarias, encima, para que cuando se le presentan situaciones complicadas como estas, en las que se dan cuenta que pueden llegar a perder, empiezan a repartir armas. Entonces le colocaron armas, revólveres a los chicos al lado de los cuerpos en el suelo. No lo detienen, no lo demoran, no acordonan el lugar del hecho para que a posterior trabaje un perito planimétrico. Entonces se perdieron los rastros de balas, pero no se perdieron las vainas. Las vainas las recogen ellos con la mano de manera desprolija, ¿no? Cosa violando cualquier procedimiento y protocolo que indica su accionar, básicamente. O en tal caso deben resguardar la escena y esperando que llegue el fiscal y de directiva. A uno de ellos, que fue a Argañarás, se lo llevan porque había quedado herido. Se quejaba del dolor y demás, lo suben a la camioneta y se la llevan. Se lo llevan, se suponía, a un nosocomio, a un hospital, a algún lugar, un centro asistencial para atenderlo. A las 2 cuadras de alejarse la camioneta, toda la gente que estaba ahí escucha 3 disparos. ¿De dónde? Preguntan todos, por dónde anda la camioneta. Argañarás aparece, se hace la autopsia y se descubrió que tenía 3 impactos de bala en la frente, cosa que no tenía cuando lo levantaron de la esquina. Estando en la comisaría, el jefe departamental Juan Carlos Perillo, el subcomisario Perea, comisario de la segunda de Bursaco, quieren tener una reunión conmigo en la cual yo en la oficina de Perea me junto con ellos y ellos primero me garantizan todo el procedimiento judicial, ¿no? Que iba a ser un procedimiento transparente, que ellos no eran corporativistas, que el acto que había cometido Benítez era una locura. Esto me lo garantizan a las 6 de la mañana, ¿no? Llega el fiscal al lugar del hecho, a Monteverde y Goyena, y después llega a la comisaría y el fiscal da la orden de que tanto la moto como el vehículo en el que se trasladaba Benítez debería quedar, o a partir de ese momento tenía que quedar bajo custodia policial, porque ya era
era una pieza o era una prueba de una investigación judicial. Entonces ya corría la guarda de eso por cuenta y orden de la policía. La gente empieza a quejarse, a gritar, a insultar a la policía, a movilizarse. ¿Y qué es lo que sucede inmediatamente? Se produce un corte general de luz en Budge, un apagón general en Budge. En el apagón general se producen corridas, amenazas a la gente, metete para adentro, Rufino Álvarez, andate para adentro, amenazas, etcétera, etcétera. Y así es como levantan los cuerpos, sacan fotos, vienen médicos de policía, que no sabemos en realidad si fueron o no fueron, o hicieron figurar un acta que habían ido. ¿Qué pasa con este vehículo? Este vehículo, estando en la comisaría, se pericia y las pericias determinan que no hay ningún impacto de bala ni posible impacto de bala. A las 3 horas de que se va el fiscal, el vehículo le es entregado de manera irregular a la mujer de Benítez. Cuando el fiscal detecta esta maniobra, manda a allanar la casa de David Benítez y a sustraer el vehículo. ¿Qué pasa? Ahora el vehículo aparece con 2 marcas indicando posiblemente un impacto de bala. Entonces, cuando se manda a secuestrar el vehículo, Benítez ahí declara la versión del enfrentamiento, ¿no? De los disparos cruzados, de que él alertó, siempre, ¿no? respondiendo a la misma lógica. La policía responde a la lógica del enfrentamiento y ese es el argumento con el cual la fuerza encubre los procedimientos, encubre a los asesinos básicamente, no hay ningún procedimiento, encubre a los asesinos. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Las prácticas violentas y legales de las fuerzas de seguridad, herencia de tiempos oscuros de nuestra historia, son tristes ejemplos que demuestran la falla de un esquema de seguridad anacrónico y que no responde a las realidades de la nación del Bicentenario. Pasados los velatorios, se comienza a organizar la movilización barrial, que fue total y absolutamente espontánea. Que más nos sorprendió a todos, como nos desbordaron a todos con la movilización, los reclamos, los pedidos de justicia, la bronca de la barriada. Y empezamos a trabajar el tema, a buscar elementos. ¿Y qué es lo primero que uno hace? Hablar con la gente. Inmediatamente armamos una estrategia de trabajo para desmontar este argumento que habían armado de la lluvia de balas y los perros que tiraron en el suelo, es decir, los revólveres falsos. Cuando empezó esto de Budge, la gente empezó a tomar conciencia y a tomar participación, que es lo importante en un barrio. Dejaron de tener tanto miedo y participaron, sin distinciones políticas, nada. Eran gente del barrio. Los que más trabajo tenían eran los abogados. Pero también tenía la gente en convocarlos, en decir vamos a tal lado, y venían. No ponía ningún reparo en nada. Se los llevaba en coche, se los llevaba a pie, pero iban. Eso fue muy importante también en Budge. Hay un montón de causas que se terminan cerrando en la justicia con la versión del enfrentamiento y son son armadas, le meten un perro, como se dice en la jerga, ¿no? El fiscal Juan José Baello inicia la carátula como homicidio y le da la prisión preventiva a David Benítez. Ellos apelan a la prisión preventiva y ellos le dicen que no, que por la carátula y por su condición de funcionario público le corresponde la prisión preventiva.
pero le cambian la carátula a un delito excarcelable, que es exceso en legítima defensa. Ahora, la contradicción más grande que viene es, no puede haber exceso en legítima defensa cuando previamente no hubo legítima defensa, porque en la situación la asimetría entre quien es el victimario y en este caso las víctimas era desproporcional. En el primer juicio, porque acá hubo 2 juicios en 1990, que fue anulado por la Corte, serios fallas, errores, vicios procesales que hubo, y el segundo juicio en 1994. Pero ya en 1990, en el primer juicio, logramos desmontar este argumento de que los chicos estaban armados con las mismas fotos que tomó la policía en ese momento. Me acuerdo que yo la tenía guardada en la carpeta, la foto en aquel momento blanco y negro, y dije, quiero presentar una prueba documental, y en la foto se ven en forma transversal a los cuerpos, en la sangre, pisadas. Y las pisadas son exactamente paralelas a las armas que se iban encontrando. La ley de impunidad es la que está avalando todos estos crímenes que se cometen impunemente, porque no es otra cosa que avalar crímenes, el dejar libres a tantos asesinos que están comprobadamente que han hecho torturas, han violado, han robado, han destrozado en miles de hogares. El único que quedó detenido en el momento fue Isidro Rito Romero, que, otra cosa llamativa, era el de menor jerarquía de los 3. Llegamos en 1990 al primero de los juicios, en un marco también complicado, en el que tanto más Toto Zimmerman que yo sufrimos amedrentamiento, atentados. Quiero ser justo, atentados solamente recibió León Zimmerman, que le quemaron el auto. En ese clima se tomaron estas indagatorias en las que los 3 repetían el sonsonete de la lluvia de balas, y que era de noche, que no se veía nada, y que ellos cuando llegaron vieron estrellitas que dijeron es la lluvia de balas, entonces nos defendimos. El año pasado se institucionalizó el tema del Día contra la Violencia Institucional, entonces cada docente, cada compañero que es docente y que está consciente de lo que fue y lo que es la masacre de Budge y el gatillo fácil, lo va trabajando en las diferentes escuelas del barrio. Eso es importantísimo para nosotros porque tenemos compañeros que lo están trabajando y los pibes se quedan sorprendidos de lo que, mirá, pasó en esa esquina, cerca vivo yo vivo ahí nomás. Entonces eso nos parece importantísimo, por eso seguimos laburando. En 1994 se produce el segundo y definitivo juicio, en el que, como consecuencia de este juicio, en ese momento la fiscal del caso fue la doctora Marta Elena Carranza, tuvo una actuación también realmente muy destacable. Se logró la condena de los 3, 11 años de prisión para Isidro Rito Romero y para Jorge Miño, y 12 años de prisión para Balmaceda. La diferencia fue porque el tribunal consideró que era el jefe de la patota, que era detenido, que siempre, eso realmente hay que mencionarlo, tuvo una actitud siempre de presentarse, fue Isidro Rito Romero, se presentó, queda detenido para cumplir lo que le quedaba de la pena, y se profugan Jorge Miño y Juan Ramón Balmaceda. Hasta que, esto quiero rescatarlo, en el año 2007 logramos detectar primero a Jorge Miño, que se lo logró ubicar en su casa, tomando mate, y más tarde se logró ubicar a Balmaceda. Y así fue como quedaron los 2 detenidos para cumplir la pena. Todavía no tenemos fecha de juicio, todavía estamos esperando que resuelva. En este mes tiene que resolver la Cámara de Apelaciones nuevamente, afortunadamente compuesta de otra manera. Tiene que resolver, porque es así, Benítez quiso recusar al fiscal, quiso recusar al tribunal oral, quiso recusar la carátula, porque sabe que es un asesino y sabe que lo van a condenar por asesinato. Por eso es un intento desesperado de seguir
de seguir embarrando la causa, de seguir dilatando los tiempos, pero como ya las pruebas no las puede modificar, ¿no? Ya las pruebas lo condenan, sabe que solamente es una cuestión de tiempo. Creo 100% que tenemos que ser los humildes los que escribamos nuestra historia. Considero que no podemos hacerlo nosotros solos desde nuestros barrios y necesitamos que los sectores medios concientizados con la problemática de los sectores humildes empiecen realmente a hacer de la militancia una entrega y un acto solidario que tenga en cuenta que se puede ir la vida en esta lucha. Y considero que los sectores humildes tenemos que empezar a empoderarnos de herramientas que nos permitan vivir dignamente. Es difícil que uno pueda pensar en una gestión policial de los territorios distintos si no se empieza a cambiar el vínculo con los sectores de la policía con los sectores populares. Entonces, nosotros ahí también planteamos que es muy complicado y es importantísimo que se trabaje en el nivel del vínculo de las policías con los sectores populares, en el discurso de seguridad, que no sea un discurso punitivo, represivo, porque ese discurso punitivo, represivo, que tiene consecuencias violentas en esos barrios, funciona como obstáculo a cualquier otra política de inclusión que uno quiera desarrollar. Porque en última instancia, en el territorio, los pibes siguen sufriendo la misma violencia cotidiana y eso hay que ponerlo en cuestión como parte propia del debate de seguridad. Nuestra historia también la han escrito hombres y mujeres que se han formado en los barrios y que se han formado con los mensajes más dignos que una persona puede dar. Mensaje de humildad, mensaje de solidaridad, mensaje de entrega. Entrega que a muchos de ellos les valió la vida. Y les valió también ser hoy uno de esos 30.000 desaparecidos. Así que me parece que se trata un poco de eso, de empezar a hablar de la militancia como algo abstracto y empezar a hacer de la militancia algo que se acciona con el corazón, para poder lograr que en el futuro tengamos esa sociedad que tanto nos llenamos la boca que queremos, nos sea justa, con un sistema también diferente. Porque acá lo que tiene que triunfar es el derecho a la vida y lo que tenemos que lograr es que dejen de matarnos a nuestros pibes en los barrios.